Buenas tardes. Estamos a punto de empezar a transmitir en el canal Productividad. Como quedamos la última ocasión, vamos a abundar más sobre lo que es la productividad. Pero antes reflejaremos cómo se da en la mente o fuera de la mente. No sabemos exactamente, todavía somos muy novatos en aclarar toda esa ciencia que nos rodea, que nos permite llevar todo lo que logramos, todo absolutamente, lo llamamos como primer término a la imaginación. La imaginación nos concede absolutamente todo a todos, lo que queramos imaginarnos. Voy a poner un pequeño ejemplo para darle forma a esto que en realidad es asombroso, pero que tiene que ver con todo. Y es asombroso porque en la imaginación no se niega absolutamente nada. Cualquier cosa que queramos imaginar, lo imaginamos simplemente con la voluntad de querer hacerlo. Se dice que la imaginación es la cuna de la información para después convertirse en creatividad, pero realmente la cuna de donde sale toda la información es la imaginación. Antes de, no hay información. Antes de, no hay en la creatividad formación, porque la información tiene los dos efectos. Es darnos la información de lo que imaginamos y poderlo formar. Recordando un poco lo que el gran filósofo nos enseñó y nos educó de que el conocimiento no es conocimiento si no tiene utilidad. Y poco a poco nos hemos dado cuenta que eso es cierto. La información, cuando no es verdad, o más bien cuando el término verdad se aplica al conocimiento, es lo útil. Así está mejor explicado
la información cuando no es útil, no es conocimiento. Y también vamos a ver un poco lo que la información es en sí. Y nos vamos a sorprender mucho, pero es dar existencia a las cosas, a los objetos, a la vida, que es, yo creo que el mayor objetivo que nos permite movernos para estar de acuerdo con una conciencia que es quienes somos. Como recordarán, esto se lo dejamos a la filosofía como su campo de acción, cuando todas las ciencias, tanto exactas como sociales, se fueron separando de la filosofía, y la filosofía preguntó y dijo, bueno, entonces, ¿yo a qué me voy a dedicar? Y fue muy rápida la contestación de todas las ciencias. Le dijeron, te vas a dedicar a la ontología y a la epistemología, o sea, a la existencia de las cosas y al conocer por qué existen. Y eso fue un grande avance, porque fuimos conscientes de que todo lo que el ser humano ha creado, todo absolutamente, lo ha creado de la mente. No hay un nacimiento como se dice, no nace de macetas. Los automóviles, las carreteras, los instrumentos de cualquier actividad, las herramientas para formar muchos de los artículos que necesitamos, no salieron de una maceta, no se dan así, no son en sí. Se dice con suma propiedad, los objetos no son en sí, vienen de la imaginación y nos volvemos creativos para poder ir materializando todas aquellas ideas que nos llegan a la mente, ya sea volitiva por voluntad o también nos llega esa información por la pasión que tenemos en querer conocerlas. También hablamos un poco ya de mucha de la información está fuera del espacio, del tiempo, y lo comprobamos porque, por ejemplo, en las matemáticas, en los números, en todos los conjuntos de números, también tenemos números imaginarios, tenemos números complejos, y nunca más bien nos hemos tropezado con un número imaginario, ni con un radián en la cuestión geométrica, o
con el número pi, y eso no equivale a decir que no existen, existen. Por eso nos permite el ir avanzando en la tecnología, en lo que es la técnica. Al gran filósofo William James, cuando hizo ese comentario y nos abrió el panorama de lo que es el conocimiento, no sé si a propósito dejó que el finalizar su frase tan célebre era para que el conocimiento útil fuera la técnica, porque la técnica es que el conocimiento sea conocimiento porque es útil sin desperdiciar. O sea, ya ese agregado que tiene sin desperdiciar es parte de la técnica. Nosotros podemos también tener conocimiento y desperdiciamos, pero cuando nos proponemos hacer el conocimiento técnica es cuando no desperdiciamos, y ahí aparece de forma casi espontánea lo que es la eficiencia. La eficiencia no es otra cosa más que todo lo que podamos nosotros conocer de la técnica, no lo desperdiciemos y vamos a afectar a lo que es la productividad, la producción, no la productividad, la producción, porque lo que queremos saber es la productividad. Así que vamos a afectar con la eficiencia al trabajo conocido como es en la física, que es fuerza por distancia, y también tenemos una serie de unidades para ir midiendo el trabajo. La forma de ver que el trabajo no se desperdicie es multiplicándolo por la cantidad o el porcentaje de desperdicio que hacemos de los recursos primarios, naturales, porque todo lo que nosotros llevamos a la materialización, absolutamente todos los podemos destruir, son destructibles, pero los que son los recursos que no se pueden destruir, les llamamos ideales, porque están dentro de las ideas, y las ideas no se pueden destruir. Se puede destruir cualquier cosa, cualquier objeto, pero las ideas no se pueden destruir. Así que vamos a poner un ejemplo muy importante, muy vasto, para comprobar que las ideas no se destruyen, y es la información misma. Nos sorprendemos también al darnos cuenta que así como no se destruyen las ideas, no se destruye la información, y lo que antes pensábamos
que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, en realidad va a ser la información de la energía, va a ser la información de la energía la que no se destruye ni aparece de la nada. Viene completamente de la imaginación. De ahí viene la información. Y la otra parte también, que la creatividad nos permite al desarrollar todo lo que es el pensamiento lógico, de lo que comentábamos hace un momento, que nunca nos hemos tropezado con el número pi o con los radianes, pero cuando queremos hacer geometría, necesitamos de los radianes, necesitamos el número pi, necesitamos la línea recta, la línea curva, la parábola, todas las figuras geométricas que nos permiten avanzar en el conocimiento. Y eso, aunque parezca pues una cosa que nos maravilla, aunque parezca eso, le da existencia. Hay información real, información ideal, información virtual, información intelectual, todo existe. Entonces, ¿por qué le damos la existencia por medio del pensamiento? Si no se le puede dar de otra forma. La existencia no nace de la nada, no nace por sí misma, no se crea por sí misma. A eso nosotros le podemos llamar información virtual, inclusive las posibilidades. Dentro de las posibilidades caen la teoría de las probabilidades. Y cuando nosotros estudiamos el átomo, la materia en sí más pequeña que conocemos, como es el átomo, y solamente lo pensamos porque no lo vemos ni con los instrumentos más capaces y más elaborados podemos determinar exactamente qué es el átomo, y no lo imaginamos. Y no lo imaginamos porque empezamos con la lógica, a separar todo lo que no es lógico, como es la experiencia y las vivencias. Las vivencias son el vivir el momento, pero nada más. No da conocimiento. El conocimiento nos lo va dando esa facultad que tenemos de querer por voluntad conocer, y entonces vamos dando atributos a todos los objetos, a todos los fenómenos, a todas las transformaciones, les vamos dando atributos, y esos atributos se los concedemos porque son universales, se dan en cualquier momento, y
en cualquier lugar. Si no es así, no es un conocimiento científico, no es ciencia. Y también, si nosotros nos hacemos conscientes, tampoco la ciencia tiene que ser realista. Hay mucho de el conocimiento ideal que nos permite avanzar y de alguna forma nos damos cuenta también que la vida en sí no la conocemos exactamente qué es la vida. La vida la vamos conociendo por medio de las ciencias sociales que también nos permiten comprobar, verificar que son universales, como es la psicología, la psiquiatría, la misma ontología, la lógica, todas esas facultades que tiene la mente nos van haciendo crecer y nos decimos que somos gente intelectual porque tiene que ver con la inteligencia. Estamos dotados de una serie de circuitos cerebrales que nos permiten tener inteligencia. Entonces, es verdad, la imaginación da la existencia. Existen toda la información, absolutamente toda la información. Y lo comprobamos porque en la imaginación se nos concede todo. Y al concedérsenos todo quiere decir que existe. Y esa forma de existir es ideal, pero existe. Es ideal, pero existe. Es virtual, pero existe. Es imaginaria, pero existe. Cuando en la Segunda Guerra Mundial nos vimos involucrados de alguna forma, yo soy después de la Segunda Guerra Mundial, acababa yo prácticamente de nacer, pero por medio de la historia, esa información la obtuve y me di cuenta de cómo fue la Segunda Guerra Mundial y la creatividad que se tuvo para destruir, lamentablemente fue así, para destruir, y nos convertimos en gente altamente productiva. Los Estados Unidos de Norteamérica, el país, logró ganar la guerra, ser líder en el mundo simplemente por la productividad. Fuimos capaces de todo lo que se tenía que fabricar, hacerlo rápido y sin desperdiciar. Todas las compañías, por ejemplo, de aviación, se unieron para dedicarse a hacer
los aviones bélicos, los que podían traer lo que era para destruir, o sea, las metralletas incrustadas en las alas, en las partes posteriores del avión, para poder destruir, pero nos volvemos sumamente productivos. Da trabajo decirlo, pero esa productividad nos permitió fabricar todas las fábricas de automóviles. En lugar de fabricar automóviles, fabricaban tanques de guerra, por ejemplo. El nylon que utilizaban las mujeres para las medias y para otros artículos propios de la mujer era el nylon por sus propiedades que eran muy resistentes. El nylon es muy resistente y también transparente, o sea, les gustaba a las mujeres transparentar su personalidad, su humanidad, y dejaron de utilizar el nylon para que se pudieran hacer todas las cuerdas de la armada, de las armadas de todos los países, porque los cordones se utilizaban mucho en aquellos tiempos. No era la electrónica la que funcionaba, sino era físicamente lo que nos permitía darle atributos a todos esos artículos, todas las velas, todo lo que se tenía que soportar y tensionar, se hacía por cordones del nylon, y las mujeres estuvieron de acuerdo y se unieron para trabajarlo, y no solamente lo cedieron, sino que trabajaron en la industria, trabajaron en la aviación, trabajaron en la agricultura, trabajaron en toda una de las ramas y los segmentos que eran importantes para la vida. Y así como toda esa productividad se utilizó para destruir, porque es la verdad, era para destruir al enemigo, para poderlo someter, para poder liderar o liderar, como se pronuncie, la forma de poder nuestras ideas implantarlas, aún las más difíciles las implantamos. Fue un hecho que no es tan fácil volver a repetirlo, pero los militares aliados, que eran los occidentales, ganaron la guerra por la productividad. Fue todos los insumos que tuvieron la necesidad, más bien nuestros aliados cubrieron las necesidades por medio de la productividad. Se producían todos los alimentos en volúmenes enormes, grandísimos. Así que nos vamos a llevar como un gran conocimiento de que la imaginación provoca
la existencia de todo. Por supuesto que viene después la creatividad, que es ir implementando todos los instrumentos y las herramientas y lo necesario para llevar a cabo esa materialización de la energía. Llegó a tal grado la necesidad de seguir conociendo que, como hemos platicado también anteriormente, la intimidad de lo que estaba hecha la materia, que es el átomo, tuvimos la capacidad de conocerlo y también nos dimos cuenta que estaba formado por un núcleo y por órbitas y orbitales, que en realidad es como una atmósfera que envuelve al átomo. Y también conocimos que un electrón, que es el que gira alrededor del átomo, no tenía la capacidad, el conocimiento, el ser humano, de saber su posición y su velocidad. O sabía una o sabía la otra, pero las dos no se podían al mismo tiempo. Y eso también nos llevó a conocer lo que era la mecánica cuántica, la física cuántica, la filosofía cuántica, para llegar a una conclusión también enormemente importante, que era la teoría de probabilidades. La teoría de probabilidades nos llevó de la mano para entender lo que es la física cuántica. Hay anécdotas en las cuales comentan los que lo vivieron, los que estuvieron, que ahora yo pienso que hay muy pocos o quizá ya no haya gente que estuvo presente en esos momentos tan importantes de hacer esos descubrimientos, pero se comprobó que la teoría de probabilidades, la probabilidad, es lo más exacto que puede haber. Y simple y sencillamente porque todo lo que es probabilidad es una facultad que tiene el ser humano de no tener la certeza de lo que es la existencia, sino tiende a conocer lo que es la existencia, tiende a conocer lo que en sí es un mundo mental que no necesita apoyo de otras facultades, sino es en sí mismo. La única realidad, la única existencia en sí misma es ni los conocimientos, ni lo que iba yo a decir, sino las ideas. Las ideas son las que realmente existen. Puede dejar de existir todo
lo hecho artificialmente. Y ahí nos damos cuenta también de una cosa importante. Todo lo artificial se degrada. Todo lo que está organizado en el universo se va de alguna forma degradando en su forma de ser organizado, porque el universo es organizado. Todo lo que vemos tiene una organización casi perfecta, pero también se va desorganizando, se va deteriorando. En este caso no es deterioro, sino es una transformación de la energía. Toda la energía se va transformando de una forma a otra. Y llegamos también a la conclusión de que la información es lo más importante. Se puede perder absolutamente todo, menos la información. Qué sorpresa, ¿no? Que creíamos que la energía ni se crea ni se destruye, y lo que no se crea ni se destruye es la información. Con el conocimiento de la información podemos volver a formar cualquier cosa. Por eso la información tiene en su definición informar, formar, informar, formar, informar, formar. Cuando la información se repite, no es que se esté creando información, sino solamente se repite. Ya se creó con la imaginación, pero se repite cuantas veces sea necesario para poder también estudiar. Toda la información no tiene otra cualidad más importante más que poder repetirla, repetirla y repetirla y repetirla de muchas formas, pero la información original es la que nace de la imaginación, es con la que trabaja la creatividad, con información realmente primaria, pristina, la que todavía no se ha usado y se le va dando nombre y forma a todos los fenómenos, a todos los movimientos, a todos los artículos, a todo se le da esa capacidad de poder formarse con la mente. O sea, si nosotros llegáramos a perder la información de X o Z fenómeno, lo podemos volver a empezar a formar desde sus orígenes, desde sus inicios. Por eso se dice que la información crea la existencia, y sí la crea la existencia. La existencia también tiene unos atributos, unas facultades impresionantemente fuera de lo normal. Se puede decir hasta cierta forma que es paranormal, porque la información es como si fuera un almacén que está fuera de nuestro cerebro. Nuestro cerebro acude a poder obtener información. Todo ya está creado, todo ya está hecho. Todo lo que la imaginación sea capaz de hacer es todo. O sea, no hay alguna
cuestión dentro de la imaginación que no podamos nosotros verla y entenderla y oírla. Y la imaginación es la que crea la existencia. Así que, si estamos hablando de productividad, porque ese es el objetivo que tenemos en conocerlo, es necesario el contexto de lo que requiere la productividad para entenderla. La productividad también tiene su contraparte, que es la destructibilidad. Todo lo que se destruye no es productivo, es al contrario, destrucción. Y generalmente tendemos a destruir, no a construir. Tenemos la tendencia a destruir. Por eso, cuando la productividad cubre las necesidades del ser humano, es muy importante la distribución. La distribución de todo lo que se produce es, pienso yo, y muchos igual que yo, que es cuando toda la humanidad se satisface de sus necesidades y la productividad se le tiene que dar una forma racional para tener ocupación del tiempo. Fíjense hasta dónde el tiempo permite entenderlo y conocerlo. Es estar ocupados, es estar de alguna forma haciendo, hasta también pensando. El tiempo se ocupa. Y si nos damos cuenta precisa, porque también la exactitud es importante, si nosotros fuéramos capaces dentro de la humanidad de satisfacer las necesidades de toda la especie humana, tendríamos que recurrir a lo que es la distribución con cierta libertad y también con cierta igualdad. No podemos nosotros ser productivos para generar dinero, riqueza, dinero, riqueza sí, la riqueza sí la construimos, la riqueza es objetivo, la riqueza es formar los objetos en general para usarlos. El dinero no lo podemos usar de esa manera, y menos aún ahora que todo el dinero se maneja digitalmente, o sea, es invisible solamente por el llevar una ciencia que se llama administración y una parte es la contable. Nosotros nos damos cuenta que existe el dinero. Por eso muchos somos adeptos, en mi caso lo soy, de que el dinero es la potencia para convertirse en energía. Si nosotros ya lo comentamos eso, le damos un billete de 200 o de $100 para que se haga
un trabajo, esa divisa trae en sí la potencia. Sería muchísimo más fácil decir tantos watts equivalen a $1 que al revés, porque al revés sería cuántos dólares equivalen a un watt, y no nos daría la información correcta. Eso también nos está llevando a entender más la productividad, a redondear más la productividad, porque todos tendríamos que estar ocupados produciendo, todos, para podernos satisfacer de nuestras necesidades, de todas las necesidades, absolutamente de todas, no nada más de alimentarse o de procrear, de continuar con nuestra especie, sino también tenemos que hacer actividades que no son muy, se puede decir, agradables, como es el tener drenajes donde se llevan todos los desechos y se le da un sentido útil a eso también. Pero hay actividades que definitivamente no son tan agradables como uno quisiera, pero todas las actividades se tendrían que llevar a cabo. No es lo mismo que una compañía de alta tecnología haga una inversión de miles de millones de dólares e intervenga la técnica, y aquí no es contradicción. Sería lo más absurdo decir que es una contradicción el dedicar a que todo el mundo esté ocupado y no una parte, pero podría ser así, no podría ser así, es así. Hay una inversión de varios miles de dólares, pero los únicos beneficiados son los que tienen la capacidad que tiene el poder trabajar con eficiencia. Esa es la verdadera productividad, que solamente algunos podríamos ser los que nos beneficiaríamos de la productividad, solamente algunos, pero hay muchos ejemplos que se requiere de mucha gente y donde no es necesaria la productividad de alto nivel, sino compensarla. Todos aquellos pueblos que todavía no tienen los conocimientos de la alta productividad, sí lo tienen de una productividad adecuada donde se utiliza la mayoría de la gente para estar ocupada en el tiempo, porque también pues el no ocuparse en el tiempo nos lleva a deteriorar la mente. Nuestros circuitos cerebrales se
se distorsionan porque sobra gente que no hace nada, pero también no porque la sociedad esté pensando y deseando que así se lleven las cosas, sino son los grandes capitales, los dueños de los grandes capitales, los magnates, los que acumulan toda esa cantidad de dinero que no es riqueza. La riqueza es lo construido, la riqueza es lo que se fabrica, la riqueza es lo que se construye en habitaciones, en edificios, en rascacielos, en carreteras, todo eso es ser productivo, estar ocupados, y desafortunadamente no les permitimos que haya ocupación, pero no les permitimos que haya ocupación porque la técnica, convertida ahora en tecnología, nos permite el fabricar, el dar existencia útil a la energía, y ya estamos en eso, nos volvemos altamente productivos por el volumen y por la velocidad. Van ustedes a comentar, bueno, ¿y por qué la productividad tiene que ver con el hecho de que estemos ocupados? Pues tiene que ver porque la pobreza es en sí no tener ocupación, y la productividad nos permite tener ocupación y nos permite tener recursos y nos permite que satisfagamos nuestras necesidades de la A a la Z. Entonces, el día de hoy, en esta plática, vamos a comprender y entender lo importante que es el tiempo, pero en la ocupación. El tiempo le vamos a dar sentido cuando estemos ocupados. De otra forma, no podemos darle sentido al tiempo si no estamos ocupados. Ya sea mentalmente o físicamente, pero intelectualmente, pero estar ocupados y recibir un atributo que es el pagar por el hecho de transformar la energía. La energía se transforma a diario, a cada momento, a cada instante de la vida. Se está transformando. Y el estar ocupados es también la parte integral de la productividad. Qué sorpresa, ¿verdad? Pero así es, así tenemos que entender la vida. Si no, pues no hay productividad, que es, no sé si forzando la palabra, pero es pro la vida, productividad, pro la vida, por estar ocupados. Es de alguna forma a propósito lo que se hace para que la economía funcione. Fíjese hasta dónde llegamos, que tiene que haber desocupación para que
los costos de mano de obra sean baratos. Para la economía eso es importante porque da más utilidades, da más beneficios, da la importancia de acumular dinero. Y ya hablamos también de la acumulación del dinero, es como si quisiéramos acumular potencia. La potencia no se puede acumular y está demostrado porque en la energía eléctrica, si se pudiera acumular la potencia, no se requeriría de acumuladores, y los acumuladores duran un tiempo definido, no son infinitos. Por eso los automóviles eléctricos no tienen esa capacidad de recorrer kilómetros sin tomar en cuenta la cantidad que se va consumiendo de esa energía potencial, de esa energía en potencia, de esa energía que da la potencia. Entonces, cuando se acumula todo ese dinero, lo único que nos lleva y nos conlleva es a la desocupación. Es una incongruencia, no es una contradicción. Las contradicciones son a la lógica. La contradicción es a la lógica como la incongruencia es a la vida. La contradicción es a la lógica como la incongruencia es a la vida. ¿Por qué? Porque no se es congruente con el hecho de estar en condiciones de poder vivir. Hay pueblos, por no mencionar ni continentes, ni ubicaciones que lastiman, es lastimoso el mencionarlas, no tienen ni para comer, no tienen lo mínimo para comer, menos para satisfacer otras necesidades. Y eso, la historia que se viene formando desde la antigüedad, desde los primeros humanos que aparecieron a la fecha, nos fuimos dando cuenta de cómo fue su historia, y fue el hecho de ir evolucionando mentalmente. Pero nos topamos con la ambición de querer acumular dinero, y no sirve absolutamente de nada el acumular dinero. Sin exagerar, no sirve de nada. Así que vamos a darle otra redondeada a lo que es la productividad. Y la productividad tiene que ver con que tengamos ocupación. Por ejemplo, líderes en el mundo se han dado cuenta de ese grandísimo detalle, gravísimo y grandísimo detalle, que cuando la gente no tiene ocupación es la problemática más fuerte que puede haber. Es cuando la economía, que es artificial, la economía es artificial, hay lo que llamamos cuando las cosas suben y suben de precio, y suben de precio porque
no hay quien las produzca. Y esa forma de economía lo que nos lleva es a no poder vivir con tranquilidad, en paz, porque también recuerden que ya hablamos un poco de los valores, que son sentimientos y emociones intelectualizadas. Las conocemos, las hemos sentido, aunque algunos tal vez que nacieron con pañales de oro no lo hayan conocido, la mayoría, el 99% de la gente sí la conoce cuando hay escasez, cuando hay falta de artículos que nos hagan poder vivir, sobrevivir y convivir. También convivir, no solamente sobrevivir. En el mundo está pasando un fenómeno que no es nuevo, está sucediendo, pero no es nuevo. Todo el consumismo que se genera es de poca gente ocupada, perdón, dije de poca gente ocupada, para que otra tenga todo, tenga confort, tenga lujos, tenga una serie de excelsitudes que realmente son deprimentes. Nos deprime conocer eso, nos deprime que haya gente que vive donde no quieren vivir y no quieren vivir pues en los lugares donde no hay nada, donde no se puede hacer nada. Ahí los vamos acumulando a esa gente para que se pueda acostumbrar a vivir como las estadísticas lo dicen en de las cuestiones financieras, con un dólar para vivir y convivir, pues no es nada, no es nada. De hecho, los salarios, los últimos estadísticas que hay, nos dan la idea precisa de que la energía tiene que ser igual de la que nosotros contribuimos a producir, de la que se nos tiene que retribuir. Pero eso es, aunque no queramos, aunque no lo queramos comentar, es el pan de cada día, el estar en una situación de carencia y de sufrimiento. Así que a todos aquellos que son líderes de la opinión de lo que es la productividad, se requiere mantener ocupada de forma útil a la gente. Y van ustedes a decir, bueno, ¿y para qué tan altas productividades? ¿Para qué la robótica ahora no de moda, sino tan necesaria, que nos permite ser altamente productivos y nos permite actuar con seguridad
y otros beneficios. ¿Para qué la robótica? Si hay tanta gente que no tiene que hacer, se puede hacer muchas cosas sin necesidad de la robótica. Eso es una verdad muy grande, ¿eh? Se puede hacer todo sin la robótica para acabar pronto, porque la técnica lo que permite es metodológicamente hacer nuestras actividades y consumir el mínimo tiempo posible. Entonces, no puede haber gente que tenga todo el tiempo en desperdicio, y ahí es donde quería yo llegar para terminar y no cansarlos, porque también tienen ustedes cosas que hacer. Y a propósito, ojalá se inscriban en nuestro canal, se suscriban en nuestro canal de productividad y nos den likes para que YouTube nos califique bien en sus algoritmos, en sus fórmulas, en todo lo que ellos manejan para poder difundir más y mejor todas estas pláticas que de alguna forma nos van a hacer ir cambiando, tener moral, tener ética, manejar lo que son los valores humanos. Hay valores de todo tipo, pero los valores humanos son los más necesarios y los que menos tienen importancia. Así que ojalá que también convenzan a conocidos, a gente familiar, a todo tipo de gente que nos escuchen en este canal para que YouTube nos califique bien. Nunca lo he planteado porque estoy convencido de que las cosas buenas por sí mismos se dan, pero no es de más, no es por demás que la gente esté enterada de que estamos haciendo esas pláticas, no solamente para la cuestión técnica, tecnológica, de sacar provecho de la productividad, sino de entender que la vida tiene que tener un fin, que es estar ocupados para poder satisfacer nuestras necesidades. Esa es la otra parte de la productividad. Esa es una productividad que no se ve, es una productividad que parece invisible, así como la cuestión de la materia y de la energía invisibles. Así es esa productividad, pero sigue siendo importante que la comentemos, y solamente para no quedar insatisfechos, que hoy íbamos a hablar también de su fórmula. Es muy entendible, es muy sencilla, que es multiplicar la eficiencia por el trabajo. El trabajo es fuerza por distancia, y cuando es un conglomerado de gente que participe en el trabajo, se le llama producción. Estar produciendo artículos, produciendo cualquier objeto, cualquier cosa. Así que
Empezamos comentando, solamente para recapitular un poquito, qué nos da la existencia, es la imaginación. ¿Qué nos da el satisfacer nuestras necesidades a ese volumen que tenemos de gente necesitada de todo lo que requiere para poder sobrevivir y convivir? Todo eso a velocidad, el trabajo se convierte en una maravilla, pero siempre y cuando también tengamos la oportunidad. Y aquí no es de quién lo merece, no es de meritocracia, es de humanidad, es de ser humanos, es de ser gente civilizada, gente culta, gente educada, como ya vimos también la separación del tener muchísimos conocimientos al grado de, hay un chiste que dice, conocía tanto pero enormemente conocía de tan poquito que no conocía nada. Así el conocimiento tiene que ser de una forma útil. Entonces, regresando a lo de la fórmula, productividad es igual al trabajo por la eficiencia, pero se puede volver también lo que es destructibilidad. Por eso las guerras y tantos conflictos que hay, que dicen cuál productividad, y efectivamente, cuál productividad. Hay una frase que la saqué del interior de mi mente, de mi sentimiento, de mi emoción, que realmente sí se aplica, porque la productividad se puede convertir en consumismo, y el consumismo es desperdicio. No necesitamos 50 pares de zapatos para sentirnos confortables. No necesitamos 25 o 30 camisas. No necesitamos tanto para cubrir nuestras necesidades. Eso también hay que cuidarlo, el consumismo, el racionalizarlo. Así que tenemos mucho por delante. Nuestros grandes líderes, que desafortunadamente están abundantes en acumular la potencia, lo que no se puede acumular, eso es forzado, está forzado. El tener un montón de billetes, de medidas también de dinero en forma digital para poderlas utilizar igual que las monedas o que los pesos de papel, no se requieren, no se requieren en esas cantidades, no se requieren en esa situación tan desproporcional a lo que es la vida. Así que, pues aunque no
queremos meternos en cuestiones políticas que le conceden a los políticos, sí podemos dar una opinión de por qué tanta desigualdad, por qué tanta falta de distribución, por qué tanta miseria, si tenemos toda la capacidad técnica y científica para cubrir esas necesidades. Termino y vuelvo a decirlo, ya lo dije varias veces, la imaginación nos da la existencia. Pues muchísimas gracias y ojalá que no pasemos por alto el que gente nos conozca y nos dé sus likes, como se dice, o sea, su visto bueno, y nos inscribamos. No cuesta nada, simplemente es el tener más adeptos a lo que estamos tratando de llevar a cabo como una mística. También ya lo hablamos. En un momento dado los Estados Unidos tuvieron la mística de ser productivos. Por esa mística de ser productivos ganaron la guerra y ahora son la primer potencia. Y no lo decimos por tener envidia ni mucho menos, no. Es para tener conciencia nosotros de lo que tenemos que ser nosotros, de poder tener esa capacidad nosotros de poder convivir. Muchísimas gracias y hasta luego.